El sol se desvanecía en el horizonte de la Tierra cuando Mark Jennings, un biólogo espacial, llegó al sitio de aterrizaje designado en las áridas planicies de Nevada. Su corazón latía con expectación, mezclada con un toque de temor. No era todos los días que uno recibía una invitación para encontrarse con seres de otro mundo. La llegada de los extraterrestres había sido repentina pero no violenta. 3 semanas antes, su nave había aparecido en órbita, generando un frenesí global. Comunicaciones, negociaciones y, finalmente, un acuerdo. Se permitiría a los terrícolas un encuentro con los visitantes en un lugar neutral y controlado. El área estaba rodeada de vehículos militares y científicos de todo tipo, cada uno etiquetado con el emblema de la recién formada Coalición de Naciones Unidas para el Contacto Extraterrestre, CNUCE. Mark se ajustó su traje protector y verificó el equipo de muestreo en su mochila. Aunque su rol oficial era el de observador, su verdadera misión era recolectar cualquier información biológica posible. La nave extraterrestre, una estructura esférica y lisa, se posó suavemente sobre la tierra reseca. No tenía ventanas ni puertas visibles, solo una superficie iridiscente que cambiaba de color sutilmente con el viento. Mark se quedó boquiabierto, cautivado por su belleza. De repente, la esfera emitió un zumbido bajo, y una sección de su superficie se diluyó en el aire, revelando una entrada. 3 figuras emergieron, su estatura imponente y su piel brillando con tonos de azul y plata. Cada paso que daban hacia los terrícolas parecía medido, casi coreografiado. Mark notó cómo los líderes humanos se adelantaban, extendiendo manos en un gesto universal de paz. Los extraterrestres, a quienes se les había empezado a llamar los néctar, por su propia descripción como portadores de un néctar de conocimiento, respondieron con un saludo propio, una elevación simultánea de sus manos hacia el cielo, que luego bajaron en arco hasta sus corazones. El líder del grupo, una figura particularmente imponente con adornos que centelleaban en su frente, comenzó a hablar. Su voz era melodiosa, casi hipnótica. Un dispositivo llevado por uno de los acompañantes humanos tradujo sus palabras. Venimos en busca de armonía y compartición. Traemos regalos de conocimiento y visiones de futuros posibles, pero también buscamos aprender de los hijos de la Tierra. Tras las formalidades, Mark y un pequeño grupo fueron seleccionados para acompañar a los extraterrestres de regreso a su nave para una muestra de su hospitalidad. El interior de la nave era tan impresionante como su exterior, con paredes que parecían vivas, palpitando con luces suaves y un aire cargado de un aroma dulce y embriagador. Los néctar condujeron a Mark y los demás a una sala donde les ofrecieron algo en copas delicadas, parecidas a flores. Este es nuestro néctar, explicó el líder, una bebida de entendimiento y conexión. Mark dudaba. La política de la CNUCE era clara: no ingerir alimentos o bebidas de origen desconocido sin pruebas exhaustivas. Pero mientras observaba, sus compañeros humanos uno tras otro aceptaban la copa, levándola a sus labios con una mezcla de ansiedad y asombro. Finalmente, la curiosidad venció la cautela. Mark aceptó la copa, su contenido brillaba con un milar de colores que parecían bailar en su interior. Miró al líder de los néctar, quien asintió con una sonrisa tranquilizadora. El líquido era más dulce de lo que cualquier descripción terrenal podría haber anticipado, lleno de sabores que evocaban recuerdos de la infancia y sueños olvidados. Al tragar, sintió una calidez que se esparcía desde su garganta hasta cada extremo de su cuerpo. Miró a su alrededor, cada percepción se agudizaba y los rostros de los presentes le parecían abiertos, como libros listos para ser leídos. Mark se sintió, por primera vez, no solo observador, sino parte de algo monumental. No era solo un encuentro entre mundos, sino un cruce de caminos que podría definir el futuro de todas las especies involucradas. Con un susurro casi imperceptible, el líder de los néctar se inclinó hacia él y murmuró: «Bienvenido a la verdadera comunión de las estrellas». Mientras la reunión continuaba, Mark no pudo evitar pensar qué secretos desvelaría este néctar, qué puertas abriría y qué caminos, antes invisibles, se revelarían ante él y su mundo. El futuro era incierto, pero en ese momento, bajo el influjo de ese líquido místico, todo parecía posible. En las horas que siguieron a la ingestión del néctar,
Los efectos se hicieron más pronunciados. Mark y los otros delegados humanos comenzaron a experimentar una serie de visiones y sensaciones que trascendían lo cotidiano. En la sala de encuentros de la nave, cada uno se encontraba sumido en su propio mundo de descubrimientos y reflexiones, mientras los Néctar observaban con una paciencia serena. Mark sentía como si su mente se hubiera expandido más allá de los límites de su cráneo. Imágenes de otros mundos, civilizaciones y tecnologías danzaban ante sus ojos cerrados. Veía planetas con océanos de cristal, ciudades flotantes y formas de vida que desafiaban su entendimiento de la biología. No eran meras fantasías, tenía la certeza de que estaba accediendo a recuerdos de los Néctar, compartidos a través del Néctar. Mientras tanto, fuera de la nave, el equipo de la Knuche debatía intensamente sobre cómo proceder. La transmisión en vivo que capturaba cada momento desde dentro había generado una mezcla de fascinación y temor en las bases de control. Los líderes mundiales exigían precaución, pero el público clamaba por más información sobre los visitantes y sus ofrendas. En el interior de la nave, una de las figuras Néctar se acercó a Mark. Su presencia era casi etérea. El Néctar que compartimos es más que un puente entre nuestras mentes, explicó su voz, una melodía suave pero firme. Es un catalizador para la evolución, un regalo que hemos traído a través de las estrellas, desde el núcleo de nuestra civilización. Los Néctar guiaron a Mark a través de un corredor que se iluminaba a su paso, llevándolo a una cámara que parecía un santuario. En su centro, un artefacto flotaba, emitiendo pulsos de luz. Este es el oráculo de conocimiento, declaró su guía. A través de él, el Néctar es refinado y energizado, conectando todos los puntos de nuestra red de conciencia colectiva. Mark, aun bajo la influencia del Néctar, extendió su mano hacia el artefacto, instintivamente sabiendo que este acto significaría una conexión más profunda con los Néctar. Al tocarlo, un torrente de información codificada fluyó hacia él, revelándole no solo la historia de los Néctar, sino también posibles futuros para la Tierra, visiones de desastres evitados, tecnologías compartidas y una unión interplanetaria llenaron su mente. Lo que ves son posibilidades, continuó el Néctar, caminos que podrían ser tomados si nuestros mundos eligen converger y colaborar. Pero debes entender, no todos estos caminos son suaves. Algunos requieren sacrificios y cambios que no todos en tu especie estarán dispuestos a aceptar. A medida que las visiones se desvanecían, Mark se encontró de regreso en la sala principal, sus compañeros humanos reunidos, compartiendo entre ellos sus propias experiencias sobrecogedoras. Cada uno había visto algo diferente, algo personalmente significativo, pero todos sentían una renovada sensación de propósito. ¿Cómo procedemos?, preguntó uno de los humanos, su voz cargada de un nuevo peso de responsabilidad. Los Néctar respondieron no con palabras, sino con una invitación a continuar explorando, a seguir bebiendo de su néctar y a aprender más sobre los vínculos que podrían formarse entre sus dos especies. La sesión se prolongó, con discusiones y más intercambios, mientras Mark se daba cuenta de que este primer contacto podría ser solo el comienzo de una interacción más profunda y compleja entre la Tierra y los visitantes de las estrellas. La curiosidad y el asombro dominaban, pero bajo la superficie. Preguntas sobre la seguridad, la confianza y las verdaderas intenciones de los Néctar empezaban a germinar en las mentes de los líderes humanos observando desde lejos. La nave de los Néctar, un oasis de tecnología y misterio, continuaba siendo un escenario de descubrimientos incesantes para Mark y su equipo. A medida que exploraban más allá de la sala de reuniones, encontraron tecnologías que desafiaban la lógica humana, dispositivos capaces de manipular la gravedad, interfaces que respondían al pensamiento y sistemas que podían curar heridas en segundos. Cada hallazgo era meticulosamente documentado por los científicos terrícolas, conscientes de que el más mínimo detalle podría revolucionar su comprensión del universo. Sin embargo, la verdadera revolución se estaba gestando en las interacciones personales. Los Néctar se mostraban cada vez más abiertos, compartiendo sus filosofías y visiones del cosmos que eran tan avanzadas como su tecnología. En un rincón de la nave, Mark descubrió una biblioteca de lo que parecían ser cristales de almacenamiento de datos, cada uno brillando con luces internas. Al tocar uno, la información fluía directamente a su mente en una corriente de imágenes y emociones, no solo palabras.
Era la historia de los Nectar, desde sus primeros días como civilización hasta su ascenso a los viajes espaciales y su eventual búsqueda de especies afines en el cosmos. Mientras tanto, en la Tierra, la reacción al encuentro seguía siendo mixta. Las noticias del intercambio cultural y tecnológico entre humanos y Nectar habían sido recibidas con asombro y esperanza por muchos, pero también con desconfianza y miedo por otros. Grupos de protesta se habían formado, argumentando que los humanos estaban jugando a ser dioses, o peor, que estaban siendo seducidos por una especie potencialmente peligrosa. De vuelta en la nave, los Nectar organizaron una demostración de uno de sus dispositivos más sorprendentes, una máquina de realidad virtual que permitía experimentar eventos históricos como si fueran reales. Mark y otros delegados fueron invitados a presenciar la reconstrucción de un evento clave en la historia de los Nectar, su primer contacto con una inteligencia artificial que habían creado, la cual casi los lleva a su destrucción. La experiencia fue visceral y emotiva, mostrando no solo la tecnología avanzada de los Nectar, sino también sus vulnerabilidades y errores. Compartimos esto para mostrar que, aunque avanzados, hemos enfrentado nuestras propias crisis. Explicó el guía Nectar. La sabiduría que ofrecemos viene tamizada por errores y aprendizajes. Esta revelación ayudó a cimentar un vínculo más profundo entre las delegaciones, proporcionando un terreno común de lucha y superación. Los humanos empezaron a ver a los Nectar no solo como seres superiores, sino como posibles mentores y, quizás, amigos. Mark, reflexionando sobre las experiencias del día, comprendió que cada paso en la nave era una lección en humildad y posibilidad. Los intercambios con los Nectar habían abierto un panorama de cooperación que podría llevar a la humanidad hacia nuevas alturas o sumirla en conflictos si el miedo ganaba terreno. En las horas finales de su visita, se organizó una sesión final en la que se discutirían los términos de futuras interacciones y colaboraciones. Las posibilidades eran vastas, pero también lo eran las preocupaciones éticas y de seguridad. Mientras se dirigían a la sala de reuniones, Mark y los otros delegados sabían que las decisiones que tomaran no solo definirían el futuro de su relación con los Nectar, sino posiblemente el destino de la Tierra misma. La sala de reuniones en la nave de los Nectar había sido transformada para la ocasión final. Los líderes humanos y representantes Nectar se reunieron alrededor de una mesa ovalada que reflejaba un mapa holográfico de la galaxia, iluminando sus rostros con una paleta de colores estelares. La atmósfera estaba cargada de un aire solemne, cada delegado consciente del peso de las palabras que se intercambiarían. Mark observaba cómo los Nectar, con su característica calma, delineaban su propuesta de alianza. Proponían un intercambio de conocimientos que incluiría tecnología avanzada, métodos de curación y filosofías éticas, a cambio de una base en la Tierra donde pudieran estudiar la biodiversidad del planeta y establecer un puente cultural permanente. La propuesta, aunque tentadora, despertaba reservas significativas entre algunos líderes humanos. La idea de permitir una base extraterrestre en la Tierra planteaba cuestiones de soberanía y seguridad que no podían tomarse a la ligera. Las discusiones se volvieron intensas, con argumentos que iban desde la diplomacia y la cooperación hasta el aislacionismo y la precaución extrema. Mark, habiendo experimentado directamente la buena fe de los Nectar, se encontraba dividido entre su deseo de avanzar hacia una era de cooperación intergaláctica y su responsabilidad de proteger los intereses terrenales. Sabía que su testimonio podría influir significativamente en el resultado de las negociaciones. En un intento de mediar entre las posiciones encontradas, propuso un programa de intercambio gradual, empezando con colaboraciones en proyectos científicos no críticos y expandiéndose a medida que se construía confianza mutua. Sugería también la creación de un comité mixto de ética para supervisar todas las actividades conjuntas, asegurando que se respetaran los valores y leyes de ambas partes. Mientras Mark exponía su idea, un representante Nectar, cuya piel emitía destellos azules intensos al hablar, reconoció la validez de las preocupaciones humanas. Entendemos la precaución de la Tierra ante lo desconocido. Estamos dispuestos a avanzar a un ritmo que sea cómodo para ambas especies. La confianza, como la sabiduría, se construye con el tiempo. El debate continuó,
y los Néctar compartieron detalles adicionales sobre su tecnología, incluyendo un sistema de defensa planetaria que podían ofrecer como muestra de buena fe. Este sistema no solo protegería a la Tierra de amenazas asteroidales, sino que también podría ser un primer paso hacia la defensa contra otras posibles amenazas extraterrestres. Mientras la reunión avanzaba hacia su conclusión, quedaba claro que se habían hecho progresos significativos, pero que aún quedaban muchos detalles por pulir. La sesión cero con el acuerdo de seguir discutiendo y de programar futuras reuniones, tanto en la Tierra como en la nave Néctar. Mark salió de la sala de reuniones sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. La jornada había sido exhaustiva, pero el camino hacia un entendimiento mutuo parecía ahora más claro. Sin embargo, las reacciones en la Tierra serían el verdadero termómetro del éxito o fracaso de estas negociaciones. Mientras Mark y los otros delegados regresaban a la Tierra, la noticia de las discusiones preliminares y los posibles acuerdos con los Néctar había comenzado a filtrarse más ampliamente. Los medios de comunicación globales estaban alborotados, cada canal y plataforma ofrecía su interpretación de los eventos, oscilando entre el optimismo cauteloso y el escepticismo alarmista. En este clima cargado, Mark se encontró bajo el foco público como nunca antes. Su testimonio, cargado de sus experiencias personales y visión directa de la tecnología y cultura Néctar, se volvió crucial para moldear la opinión pública. Fue invitado a hablar en conferencias, participar en paneles de discusión y aparecer en entrevistas televisivas, donde se esforzaba por comunicar no solo las posibilidades que los Néctar ofrecían, sino también las salvaguardas propuestas. Simultáneamente, grupos de interés tanto a favor como en contra de la alianza con los Néctar comenzaron a movilizarse. Manifestantes preocupados por la pérdida de autonomía y posibles amenazas a la seguridad nacional se congregaban en las capitales, mientras que coaliciones de científicos, académicos y empresarios tecnológicos formaban alianzas para apoyar lo que veían como un salto adelante inigualable en la capacidad humana. Dentro de este torbellino de actividad, el Comité Mixto de Ética, propuesto durante las negociaciones, se estableció formalmente. Mark fue nombrado uno de sus miembros, encargado de asegurar que la cooperación entre humanos y Néctar se mantuviera transparente y respetuosa con los principios éticos de ambas especies. Este comité no solo revisaría las tecnologías y proyectos compartidos, sino que también serviría de puente comunicativo entre los pueblos, tratando de aliviar los miedos y malentendidos que pudieran surgir. A medida que Mark se involucraba más en el trabajo del comité, se sorprendía al descubrir cuán complejas y diversas eran las perspectivas dentro de la misma humanidad. Las negociaciones con los Néctar eran un desafío, pero a menudo lo eran aún más las internas, donde cada decisión debía mediar entre intereses contradictorios y visiones del mundo a menudo incompatibles. En una reunión crucial del comité se presentó un primer borrador del marco de cooperación tecnológica. Este documento detallaba los tipos de tecnologías que los Néctar estaban dispuestos a compartir inicialmente, incluyendo avanzadas técnicas médicas y sistemas de purificación de agua, que podrían tener un impacto inmediato y benéfico en la calidad de vida global sin provocar desequilibrios significativos o amenazas de seguridad. Sin embargo, no todas las sesiones eran técnicas. Una parte significativa del tiempo del comité se dedicaba a discusiones filosóficas sobre la naturaleza de la conciencia y la ética, inspiradas por la cultura y filosofía Néctar. Estas discusiones ayudaban a los miembros del comité a no solo ver a los Néctar como proveedores de tecnología, sino como seres con sus propios sueños, miedos y aspiraciones. Mientras tanto, fuera del comité, la respuesta pública continuaba dividida. La aceptación del público fluctuaba con cada nuevo informe de prensa y cada rumor en las redes sociales. Mark se daba cuenta de que cada paso hacia adelante en la cooperación con los Néctar debía ir acompañado de un esfuerzo igualmente intenso para comunicar y educar a sus propios compatriotas sobre lo que estaba en juego, no solo para la humanidad sino para el futuro compartido en este vasto universo. Con el establecimiento del marco de cooperación y el trabajo continuo del Comité Mixto de Ética, la relación entre humanos y Néctar empezaba a cristalizarse en algo más estructurado y formalizado. Los primeros proyectos conjuntos se pusieron en marcha,
centrados en áreas de interés mutuo y beneficio compartido, como la salud ambiental y la exploración espacial. Mark, cuya vida había sido transformada por su involucramiento directo con los Nectar, se encontraba en la vanguardia de estos esfuerzos. Como enlace entre las dos especies, su comprensión única de ambos mundos lo hacía indispensable en las negociaciones y en la implementación de los programas. Un día particular, en un simposio internacional, Mark presentó los resultados iniciales del proyecto de purificación de agua que había sido uno de los primeros frutos de la colaboración tecnológica. El sistema, basado en tecnología Nectar pero adaptado por ingenieros humanos, había logrado resultados prometedores en pruebas realizadas en varias regiones afectadas por la escasez de agua. La capacidad de proporcionar agua limpia y segura a comunidades que durante décadas habían sufrido era una demostración palpable de los beneficios de la alianza. Simultáneamente, el intercambio cultural y educativo se expandía. Universidades de todo el mundo comenzaron a ofrecer programas de estudio sobre la civilización Nectar, su historia, tecnología y filosofía. Estos cursos eran complementados con intercambios estudiantiles tanto en la Tierra como en la nave Nectar, permitiendo una inmersión profunda y personal en las culturas de cada especie. Pero no todo era fácil. La base Nectar en la Tierra, situada en una región remota pero estratégica, se convirtió en un punto de controversia continua. Las preocupaciones sobre la soberanía y la seguridad seguían presentes, y cada incidente, por menor que fuera, tenía el potencial de inflamar las tensiones. El comité de ética tuvo que trabajar incansablemente para mantener un equilibrio entre la transparencia y la protección de los intereses de ambas especies. En un esfuerzo por fortalecer la confianza pública, Mark organizó una serie de eventos de puertas abiertas en la base, donde los terrícolas podían visitar y ver de primera mano las operaciones y las interacciones con los Nectar. Estos eventos ayudaron a disipar muchos de los miedos infundados y permitieron a la gente formar sus propias opiniones basadas en experiencias directas en lugar de rumores y especulaciones. A medida que los meses pasaban, la cooperación se fue profundizando. Los avances en medicina, ciencia y tecnología eran solo la superficie de los cambios que se estaban produciendo. Más fundamental aún era el cambio en la percepción humana sobre lo que significaba ser parte de una comunidad galáctica. La presencia Nectar, una vez una fuente de temor y suspicacia, comenzaba a ser vista como una extensión natural de la diversidad de la Tierra. Mark, reflexionando sobre el camino recorrido desde aquel primer encuentro, se sentía optimista. Las dificultades eran muchas, pero la dirección era clara. Estaban construyendo no solo puentes de tecnología y comercio, sino de entendimiento y respeto mutuo. Al cerrar el simposio, Mark miró hacia la audiencia, una mezcla de humanos y Nectar, y sintió una profunda gratitud por la oportunidad de ser parte de este momento histórico. El futuro estaba lleno de desafíos, pero también de infinitas posibilidades. Al final de su discurso, resumió el sentimiento que compartían todos los presentes. Estamos aprendiendo no solo cómo coexistir, sino cómo prosperar juntos. Este es solo el comienzo de nuestra aventura compartida. Con el aplauso resonando en la sala, Mark sabía que cada paso que daban juntos era un paso hacia un horizonte más amplio y esperanzador. Aunque este capítulo de su vida estaba concluyendo, el viaje, tanto personal como colectivo, apenas comenzaba.